Ok. Bueno, decíamos que agradecemos en primer lugar esta cariñosa invitación a dictar esta conferencia, a la cual hago con todo gusto, y agradezco al equipo directivo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, especialmente a Elis Labrador y por supuesto a todo el equipo de técnicos y académico de este estudio, periodistas, en fin, todo el equipo que siempre me han tratado muy bien, con mucho cariño, y eso a uno le quedan ganas de venir. Hoy vamos a hablar del tema de la lectura y la descolonización. Este es un asunto, la descolonización, el giro decolonial, el giro descolonial, es un asunto muy de moda y, sin embargo, es una lucha de siglos, es una lucha de siglos, y podemos remontarnos a don Simón Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Y sus posturas filosóficas, pedagógicas, y sus luchas por constituir repúblicas soberanas, independientes, con repúblicos, es decir, con ciudadanos conscientes de su papel. De tal manera que el giro de colonial tiene un tiempo mucho menor, es un giro más bien de finales del siglo XX y de nuestro siglo, del siglo XXI. Sin embargo, es bueno destacar el papel precursores en estas luchas. En nuestro país, autores, pensadores, filósofos, pedagogos, escritores, sociólogos, políticos. Domingo Miliani, por ejemplo, es un referente dentro de esta perspectiva, dentro de este movimiento, llamémoslo así, de colonial. En México también hay filósofos como Leopoldo Sea, del siglo pasado. Estamos hablando tanto de el venezolano como del mexicano, pues hicieron sus obras en el siglo XX, ¿no? Y aunque Miliani murió en este siglo XXI, buena parte de su obra fue desarrollada en el siglo XX. Entonces es importante aquí destacar un concepto para que puntualicemos algunas cosas, por dónde van los tiros. El concepto de colonialidad de un filósofo peruano llamado Aníbal Quijano. Aníbal Quijano murió hace pocos años y nos dejó un concepto de colonialidad fundamental para entender el proceso neocolonial que hemos vivido a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, un
poco antes del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? En ese sentido, el pensamiento de Simón Rodríguez es, insisto, precursor, así como el pensamiento de Andrés Bello, el propio pensamiento del gran Simón Bolívar, entre otros. Entonces, el concepto de colonialidad es un concepto fundamental y él nos refiere a la idea de lo superior y de lo inferior. Y esto es más o menos como una suerte de termómetro para comprender cómo han sido los procesos coloniales y neocoloniales. Procesos hoy día muy sofisticados, con tecnologías muy sofisticadas, que pudiéramos decir redes sociales, por ejemplo, y medios. Los medios siguen siendo grandes aparatos colonizadores. Entonces, la colonialidad nos habla de lo superior y de lo inferior. Entonces decimos, el norte es superior. Hay una canción que es una de las primeras canciones de protesta en Venezuela. El norte es una quimera. El norte y el sur. Pero Torres García, el pintor uruguayo, el gran Torres García, creó un mapa, invirtió el mapa de América Latina con sus trópicos y sus líneas de demarcación y escribió: nuestro norte es el sur. Entonces, nuestro norte es el sur. Expresa, sin duda, con sustancia, el giro decolonial, la descolonización, y sirve para que nosotros comprendamos mejor lo de lo superior y lo inferior. Pero nosotros no nos vamos a referir a un mundo de muchas áreas y muchos temas y muchos asuntos. No nos vamos a referir al poder directamente, al asunto del poder, sino a un ámbito y a una gran área que es la literatura. La literatura. Y dentro de ella la literatura latinoamericana. Y por supuesto la literatura venezolana dentro de la literatura latinoamericana. Entonces, el concepto de colonialidad tiene que ver con aquello de que el blanco es superior al negro, de que el blanco es superior al indio, de que nosotros no tenemos filosofía, de que la filosofía latinoamericana no existe, de que la única filosofía que existe es la filosofía europea, norteamericana, la llamada filosofía occidental. Y se lo dice alguien que es profesor de filosofía, ha sido durante décadas, y he hecho filosofía como filósofo que soy desde el sur. De allí que Sea decía, la filosofía latinoamericana, y ese es el título de un libro, como filosofía sin más. La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Es decir, la filosofía latinoamericana tiene su propio sentido, tiene su propio significado, tiene sus propias maneras de construirse,
de evolucionar, de desarrollarse. Y nuestros filósofos son distintos, ni superiores, pero tampoco inferiores. Entonces, la literatura latinoamericana es una gran bandera que muestra una forma de descolonizar, superar ese complejo, diríamos en criollo, de ser inferior, ser inferior. La literatura latinoamericana es una literatura de gran factura, de altísima factura. En Latinoamérica tenemos una literatura que no tiene nada que envidiarle a ninguna literatura del mundo. Literatura latinoamericana. No es lo mismo decir hispanoamericana. En todo caso, decir literatura iberoamericana, pero no hispanoamericana, porque eso también evidencia allí el giro de lo superior, de que solamente con la muleta de lo hispánico nosotros podemos aspirar a que ser reconocidos en el mundo. No. Hay obras universales creadas en el mundo de la literatura latinoamericana, catalogadas como, por ejemplo, en el campo de la narrativa, novelas universales, como 100 años de soledad. 100 años de soledad es considerada una de las más grandes novelas que se hayan escrito. Eso no es poca cosa. Pero el complejo ese de inferioridad de que estamos hablando, y entonces decimos, no, pero es que el Gabo, su autor, era costeño, colombiano costeño. Y el mundo de Aracataca se refiere a un lugar de la costa caribe colombiana. Y comenzamos a buscarle la vuelta, ¿no? Para llegar a la conclusión de que las obras de Hermann Hesse son realmente superiores. Que las obras de Hermann Hesse son realmente superiores. Una nota a pie de página. Yo no estoy diciendo que esa obra no se conozca, la obra narrativa de Hermann Hesse. Importante, sin duda. ¿A qué negarlo? Pero lo que estamos diciendo es que la obra narrativa de Hermann Hesse no es superior a la del Gabo. No. Y eso nos va quitando esa idea de la inferioridad. Y tú escribes narrativa, bueno, más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿O escribes o no escribes? Bueno, pero es que tú eres escritor. Bueno, yo no diría que escritor. Ay, papá.
¿Mm? Ahí está esa inferioridad. Sentirse inferior. No, lo que yo hago, imagínate, es más pequeño. No estamos diciendo que neguemos la literatura de la península, de España y Portugal. No, nada de eso. Grandes escritores, sin duda, que hemos leído, que hemos estudiado. Estoy nombrando un escritor alemán, un clásico de la literatura alemana contemporánea, Hermann Hesse. Pero lo que queremos es destacar que nuestra literatura, la latinoamericana, es tan grande como aquella. Y es, sin duda, uno de los referentes más grandes que tiene América Latina en el mundo. Hay una ideología, especialmente en Estados Unidos, que se expresa en el latino, con todo y el tonito despectivo, el latino. Y le decía yo a unos amigos mexicanos, ¿pero por qué tú dices latino? No, porque tú no eres latino, Gregorio. No, yo soy latinoamericano. No es lo mismo, ni se escribe igual. En homenaje a un gran escritor, a un gran cronista llamado José Martí, que habló de nuestra América en ese ensayo magistral que deberíamos tomar como literatura latinoamericana de primera línea para comprender quiénes somos. ¿Somos enemigos de los Estados Unidos? No, nadie está diciendo eso. Lo que no aceptamos es que nos veamos y nos vean como inferiores. Eso sí que no. Nosotros no somos ni inferiores ni superiores, somos iguales. Y, como diría el propio Martí, desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, somos latinoamericanos, somos nuestroamericanos. Entonces, la literatura latinoamericana es un referente y un gran instrumento para la descolonialidad. Eso es lo que estamos diciendo, que no es un asunto, que la literatura latinoamericana no es un asunto de nuestras escuelas de letras solamente. No, que su estudio, que su lectura y su estudio no puede ser visto como una suerte de coto cerrado de la escuela de letras o de las escuelas de letras del país. Entre otras razones porque se le hace mucho daño a las propias escuelas de letras. Si solamente en lo que leen y estudian la literatura son los estudiantes y los profesores y profesoras de la escuela de letras, pues eso es muy triste definitivamente. Y luego decimos en las ferias del libro, es que los muchachos y las muchachas no leen nada, es que no leen. Pero bueno, si tú construyes un coto cerrado de la lectura y del estudio de la literatura latinoamericana, y hablamos de literatura latinoamericana en varios géneros,
hablamos de la narrativa, de la novela, hablamos de la poesía, hablamos del ensayo y hablamos de la crónica. Ese es el panorama de géneros, entre otros seguramente, que van naciendo. Pero esos son los géneros más conocidos, digámoslo así. Cuando hablamos de literatura latinoamericana, entonces hablamos de poesía, hablamos de narrativa, hablamos de el ensayo literario y hablamos de la crónica en sus dos versiones, ¿verdad? La crónica tradicional historiográfica y la crónica periodístico-literaria. Entonces, este es el marco de la literatura, porque a veces nosotros tomamos la novela como sinónimo de la literatura latinoamericana y entonces dejamos por fuera el cuento, porque consideramos el cuento como menor de edad. No. Y comenzamos nuevamente a clasificar los géneros entre los superiores y los inferiores. No, dentro de la narrativa está la novela, está el cuento. Imperdonable que un modesto dramaturgo como yo no haya señalado también al teatro. Entonces, otro género de la literatura. Repitamos, poesía, narrativa, ensayo literario, crónica, teatro, dramaturgia. Allí sí estamos más completos en los distintos géneros y hemos tenido grandes dramaturgos. Hace poco se nos fue uno, Román Chalbaud, un gran dramaturgo que era el último de la Santísima Trinidad, de la llamada Santísima Trinidad, conformada por Chocrón, Cabrujas y Chalbaud. Chalbaud se fue a escribir con sus dos amigos y colegas. Uno dice, bueno, al cielo, ¿no? Bueno, se fue para el cielo también. Allá estaba Chocrón y Cabrujas esperando a Chalbaud. Pero hay otros dramaturgos también muy, pero muy importantes en la literatura venezolana. Entonces, pero ¿cuál es el núcleo de esto? ¿Cómo hacer para superar una política y una ética colonizadora? ¿Cómo hacer para superar? ¿Cómo formar un pensamiento crítico para que no acepte todo lo que le llega por las redes sociales, por los medios, y que tenga criterio de distinguir lo que es una obra narrativa de alto nivel de aquella que no lo es? Por ejemplo, en el campo de la poesía, sin duda que hemos tenido grandes poetas como Jorge Luis Borges, poeta, gran filósofo y excelente narrador. Un latinoamericano de referencia, Jorge Luis Borges. Y no porque en Europa se le estudie,
Y ahí sí pasa a ser grande, porque eso es la mentalidad del inferior, de la inferioridad. Si te publican en Europa y te refieren en Europa, entonces sí. Con el famoso boom latinoamericano, entonces como gallegos no fue incluido dentro del boom latinoamericano. Rómulo Gallegos fue un gran escritor, sin duda, un gran narrador, un novelista universal. Y eso es algo sabido. Y eso ha sido dicho por todos los integrantes del boom. Reconocieron a Gallegos como un gran escritor y como un punto de referencia para ellos. Entonces, pero ¿cómo es, profesor Gregorio? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se trata? Yo tenía un amigo que yo le presté 100 años de soledad como a las 2 de la tarde y al día siguiente como a las 10 de la mañana me entregó, ya yo leí 100 años de soledad. ¿Ah? ¿Y cómo crees esto, Dios? Pero de verdad, le dije yo, claro, por supuesto. Él dijo que la había leído, ¿no? Pero la lectura es otra cosa. La lectura es otra cosa. La lectura es arma, sí, formadora de conciencias, formadora de un gusto estético, claro, pero también formadora de una ética, de una política. No hay duda. Cuando uno lee una obra de Gallegos, Pobre Negro, algo te tiene que pasar, porque si no, la leíste, ¿no? Y sin duda que tenemos que luchar por que la enseñanza de la literatura se transforme de una vez por todas. Nosotros hoy traemos una propuesta conceptual, porque diría Deleuze, ese es el trabajo de los filósofos, crear conceptos. Seguramente algunos de esos conceptos no sirven para nada, ¿no? Pero se crean, ¿no? En este caso, nosotros traemos un concepto que hemos creado dentro de ese mundo de la lectura como herramienta descolonizadora, dentro de la lectura como herramienta liberadora, más allá de las escuelas de letras, más allá de la carrera de castellano y literatura, de las escuelas de educación y de los pedagógicos. Más allá de eso, la lectura tiene que convertirse en una herramienta, en una caja de herramientas para el proceso liberador, emancipador, crítico, el pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aceptarlo? ¿Qué fundamentos tiene? ¿De dónde viene esto? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo dice? Entonces, ese es un pensamiento que va más allá de aquel estructuralismo en el análisis de la obra literaria, ¿verdad? El personaje principal, los personajes secundarios, la trama, la civilización y barbarie en Doña Bárbara. No, tiene que ir más allá. Las contradicciones sociales en Doña Bárbara, las luchas, el robo de tierras,
el empobrecimiento de los campesinos. Entonces, ese concepto como caja de herramientas emancipadora, lo hemos denominado el Cebucán. El Cebucán. El Cebucán liberador, el Cebucán emancipador. El Cebucán, el Cebucán. Bueno, hay dos en Venezuela, eso viene de nuestras raíces profundas, ¿verdad? Prehispánicas, de nuestros pueblos originarios. El Cebucán es un aparato para liberar a la yuca amarga del cianuro y preparar la harina de un plato de nuestros pueblos originarios, el casabe. Entonces, esa es la idea de separar el veneno, digámoslo así, del alimento, porque el Cebucán, diríamos también, es un paradigma que trasciende, es un paradigma que cuida, sirve para cuidar el veneno, expulsar el veneno y dejar el remedio. Es decir, es un farmacón en el campo de la lectura. También cuando hablamos de Cebucán hablamos de un baile, que es juego al mismo tiempo. Baile y juego, danza y juego, que en nuestras fiestas patronales se hacía o se sigue haciendo seguramente. Que también se denominaba el palo de la cinta o el palo de las cintas. Y se va tejiendo y es la unidad, es el grupo que unidos va adquiriendo y va generando un mástil muy colorido y luego destejiendo, tejiendo y destejiendo. Entonces esa idea del Cebucán me sirvió como referente para construir el Cebucán como caja de herramientas en la lectura liberadora. Y yo voy a pasar entonces a señalar algunos elementos de cómo se aplica o se aplicaría el Cebucán en un ejercicio de lectura, que puede ser en este caso lectura de ficción. Lectura de ficción puede ser un poema, El jugador de Ramón Palomares, puede ser una novela, de Adriano González León, por ejemplo, o una de las grandes novelas de Rómulo Gallegos, Canaima. Puede ser un cuento de Orlando Araujo, El niño y el caballo. En fin, está referido al campo de la literatura, sí, pero no es exclusivo. El Cebucán como caja de herramientas para aplicarlas en la lectura no es solo para la literatura. ¿Y cuál es la esencia del Cebucán? ¿Cuál es el núcleo? Partir de unos prejuicios que se traen a la lectura, y que a través de una espiral
que se va en ascenso, una espiral imaginaria, se van liberando esos prejuicios y se van adquiriendo en diálogo con el texto. El diálogo con el texto es fundamental, porque en el diálogo con el texto yo voy a ir superando esos prejuicios que traje al encuentro con la obra literaria. Y esto es lo fundamental, comprender. Cuando yo narro esta anécdota de este amigo, que en un tiempo récord leyó nada más y nada menos que a 100 años de soledad. ¿Y para qué preguntarle y qué te quedó? ¿O de qué va la novela? O dime, ¿qué puedes decirme de ese texto? Pues yo intuí que él realmente lo había leído, entre comillas. Y yo dije, ay, que yo sí soy, cotidianamente decimos burro. Es que yo sí soy burro, porque yo lo he leído como 3 veces y ahora es cuando yo la estoy comprendiendo, ¿no? Entre otras cosas, porque cuando yo leí 100 años de soledad, pues yo no tenía el nivel formativo que hoy tengo y muchas palabras pues no las entendía. Y entonces me estancaba y volvía otra vez y otra vez. Y así mismo me pasó con Doña Bárbara. Entonces yo me dije que yo sí soy burro y cuánto tiempo tengo yo leyendo estas novelas. Y es ahora cuando comienzo a comprenderlas, así como la poesía de Ramón Palomares, que me llegó muy tempranamente, de niño de 12, 13 años, y yo no entendía mucho, muy poco entendía la poesía del gran Ramón Palomares, y dándole, ¿no? y comprendiendo y buscando interpretar. Pero ¿qué es la interpretación? Aquello que me va diciendo el texto. Aquello que me va diciendo y aquello que me va haciendo decir. Y aquello que con el tiempo voy aplicando en mi vida. Esa es la base de la lectura del Cebucán como caja de herramientas de una lectura emancipadora. Y qué bonito, ¿no? Porque con el tiempo ya el burro que era yo leyendo entonces me comenzaron a decir mis amigos, mis amigas, que hablaba ahora raro. ¿Cómo que raro? No, porque ahora utilizas palabras. Pero no, eso viene de aquí adentro. No por pantallero, no por exhibicionista, no por nada. Eso también está aquí. La lectura desde la caja de herramientas que es el Cebucán, emancipador, va penetrando lo más profundo al interior del ser humano, del lector. Entonces yo voy a leer esta parte de este trabajo que se llama El Cebucán y la emancipación del lector. El Cebucán como caja de herramientas para la liberación del lector. Lo hemos dicho antes, un Cebucán es un paradigma farmacón, es decir, que de él saldrá un ejemplo y se probará un remedio. Aquí la idea de probar tiene que ver con la de peligro y a su vez con la
de riesgo, aventura y ambigüedad, o una caja de herramientas de la cual puede resultar una ayuda para la emancipación de una persona. El Sebucán como ayuda, sí, entendida la ayuda como un valerse de, un apoyarse en, un remediarse con, siempre en el entendido de que es la propia persona quien deliberará, elegirá y decidirá libremente. El Sebucán es, entre otras cosas, el lugar en el que puede la persona encontrarse con el otro, con la obra literaria, por ejemplo, en diálogo con el texto, en este caso, el texto narrativo, por ejemplo, para leer y leerse lo que trae en su interior y lo pone en juego con la lectura del texto, para poder leerse, para poder, sí, escribirse, para poder darse cuenta y para poder dar cuenta de sí junto al otro. Personas, personajes, texto. El espacio principal del Sebucán es el de la lección, no entendida como la instrucción de un maestro o sus alumnos, sino como lectura junto al otro, como convocatoria a leer juntos, unas lecturas seleccionadas para el encuentro pedagógico. Preferimos esta denominación a la de clase, así como también a la de asesoría, usada en las modalidades de educación semipresencial o a distancia. El encuentro es convocatoria intersubjetiva en la novedad, para leer junto al otro, para estudiar junto al otro, para dialogar, debatir, consentir, disentir, para dar la lección, es decir, para dar a leer sin que signifique un contrato de aprendizaje, ni la donación de una herencia con testamento, sino una herencia libre y abierta a la recreación, renovación y presentación de lo nuevo desde la interpretación crítica de una tradición de pensamiento. Esta lección implica las distintas maneras de leer con base en la lectura dramatizada, una de las bases del Sebucán. La lectura dramatizada es una de las herramientas del Sebucán, porque en el grupo de lectura puede hacerse la lectura dramatizada, lectura oral, lectura en alta voz, y al mismo tiempo dramatizando el texto. De esta manera va llegando con más fuerza ese texto. La lección, asimismo, es breviario de lecturas. De allí, en parte, su carácter de farmacón. El breviario está constituido por textos completos, extractos, citas textuales, referencias, comentarios y reseñas de un texto mayor, una novela, por ejemplo. El breviario, al leer junto al otro, presupone la lectura previa o posterior, privada, solitaria o no, del texto de referencia. El breviario de lecturas puede referirse a uno o más textos. El Sebucán, en tanto farmacón, pretende ayudar a curar, ayudar a combatir la alienación desde los principios activos y excipientes que ofrece la lección fundada en la lectura dramatizada e interrumpida. Desde el Sebucán farmacón se ayudará a propiciar el desvelamiento del ejemplo, la persona de carne y hueso emancipada, tocada en su espíritu por la palabra leída, escrita, escuchada.
o de camino a la emancipación, con su carácter particular y particular común con otros, es decir, con elementos que le dan el carácter único y similar a la vez. El Sebucán Pharmakon no actúa sobre el cuerpo y el espíritu siempre de la misma manera. Ni desde el resultado que se espera. De allí su carácter de remedio y veneno, y a su condición de ambigüedad y de potencia. Puede producir el efecto deseado o no producirlo. El Sebucán Pharmakon muestra la condición de ambigüedad y de potencia, o potencialidad dual, que puede revelarse en la persona al ser cuerpo para la vida, para la novedad, la natalidad y también para la indolencia, la indiferencia, la violencia y la muerte. De allí que, siguiendo a Derrida, el Sebucán como Pharmakon puede ser interpretado como lectura de un texto mentiroso, fantasioso, que nada tiene que ver con la persona que lo lee. Y al contrario, puede ser dañino al pretender cambiarla. El Sebucán es una caja de herramientas para la lectura, valga decir, supone una perspectiva fenomenológica hermenéutica que busca comprender e interpretar. Una cuña para Fenomenología de la Lectura de Gregorio Valera Villegas, ediciones de el Fondo Editorial El Perro y la Rana 2023. Disponible en las librerías del sur. La persona que lee, escribe, lo hace para comprender y para comprenderse, para interpretar y para interpretarse, no solo a sí mismo y a sus circunstancias, sino también al otro y desde el otro. Por lo que puede decirse que la mirada analéctica está también en él. Mirada que podrá salvar la dialéctica totalitaria del círculo hermenéutico heideggeriano, gadameriano, al ir en espiral y no en círculo, a la identidad y al reconocimiento del otro en tanto diferente, ubicado muchas veces fuera del círculo y, por tanto, ser ignorado, desconocido. De allí que el Sebucán implique un ejercicio autorreflexivo, adentro, afuera, desde el texto leído, escrito, leído, el cual es provocador de un filosofar, un pensar concientizador, liberador. Este ejercicio permite además un ejercicio de refiguración mimético, metafórico de sí mismo, del otro y de la circunstancia histórica concreta. El Sebucán no es un círculo que puede indicar una totalidad, sino una metáfora. Es una espiral en el que el punto que la genera es el otro, su comprensión e interpretación. El otro como el sí mismo como otro, en la relación rickeriana idem icse. Así pues, como metáfora, representa una línea curva, plana, imaginaria, que es generada por un punto, el cual se va alejando del centro como otro, en la dinámica idem icse, a la vez que gira alrededor de él, sí mismo, idem, y a la vez el otro, en su radicalidad ética y política de identidad y reconocimiento, yo y tú, y en su lógica metódica, analéctica y dialógica situada. El Sebucán, representado en la metáfora de la espiral, muestra lo inacabado de la Bildung, es decir, de la formación, en tanto experiencia, viaje de formación de la persona al leer. Al leer, la persona viaja
al leer la persona puede resultar transformada, tocada, tumbada, así como el carácter impredecible. No podemos olvidar, no hay garantía porque realmente no tiene esto una base cientificista, por Dios, por lo que no puede ser asociada a lo cíclico por el carácter ambiguo y de Farmacón. El Sebucán trasciende el círculo hermenéutico de corte heideggeriano-gadameriano, por cuanto va un poco más allá de lo que propone este círculo como vía de interpretación dialógica que fundamenta el proceso hermenéutico de la comprensión, propiciando una nueva interpretación. Así el diálogo y la comprensión orientan el preguntar y el hacer que el texto vuelva a hablar. Se trata de eso, de que el libro vuelva a hablar en mí y me haga hablar y me haga decirlo de otro modo. Por lo que puede decirse que si bien el Sebucán está presente en él la dialéctica, entendida como el arte de conducir un diálogo, cuyo núcleo es el preguntar y el responder, abierto y libre y no sobre preguntas prefabricadas ni respuestas cerradas, conclusivas, no se limita solo a ella. En esta dialéctica la verdad se expresa desde la perspectiva del arte como juego. La verdad flota en el juego y claro está en los jugadores. Sin decir concluyente, final, definitivo. Y va más allá de la dialéctica por cuanto el diálogo se hace no solo con un tú, con el texto, sino con el otro, como radicalmente otro, para buscar comprenderle desde las preguntas y las respuestas que le formulo, que construyo con el texto en el acto de leer desde un horizonte autónomo y heterónomo de sentido. El círculo encierra de algún modo una totalidad para designar la relación entre el todo y las partes. La parte, lo singular, es entendido en el todo o igualmente en lo singular, pero ¿qué pasa con aquello o aquel que no está en el círculo? ¿Qué es lo que pasa? Que no pertenece a la tradición, que no está en los prejuicios o presupuestos, ni tampoco en las preguntas previas contenidas en la precomprensión del todo o iniciales del proceso hermenéutico. Ese singular es desconocido, ignorado, descartado. Es considerado inferior dentro de esa lógica de lo superior y de lo inferior que nos hablaba Quijano en su concepto de colonialidad. De allí el carácter analéctico del Sebucán, al incluir a ese otro, radicalmente otro, diría Dussel, que está más allá o más acá del círculo hermenéutico. A lo que habría que agregar que ese sí mismo como otro, la persona, al constituirse en ejemplo en el giro emancipatorio del Sebucán, se convierte en distinta, de acuerdo con una lógica inclusiva exclusiva, del conjunto o circunstancia de la cual proviene. Es un particular distinto con elementos comunes a un conjunto de casos. Entonces, el Sebucán, como caja de herramientas liberadora, supone, no responde a una lógica cientificista de causa-efecto, de producto garantizado. En la lectura de la obra literaria no hay garantía de nada. Por eso esos manuales de la enseñanza de literatura con que nos enseñaron allá en el bachillerato, recuerdan ustedes, en Venezuela, ¿verdad? Aparecía una foto del Gabo y otros grandes escritores en la portada. Pero las preguntas eran prefabricadas. Las preguntas que se le iban a hacer al texto a 100 años de soledad ya venían prehechas,
Y por supuesto las respuestas también estaban prehechas, predichas, todo estaba predicho. Y entonces, ¿qué tipo de lectura era esa del texto literario? El Cebucán es abierto al texto como otro, como distinto. Porque el tema es cuando, y con esto ya estoy terminando, la escuela se mueve sobre bases tecnocráticas, de objetivos preestablecidos, cerrados, hechos, para garantizar la promoción, para garantizar la máxima calificación, el 20 en Venezuela, el 10 en otros países, para alcanzar el 20. Y lo demás es cuento. Y entonces se medio leía, porque recuerden ustedes que en estos textos, libros de texto de bachillerato, se traían fragmentos del texto literario. Y entonces muchas veces eso ahorraba, comillas, la lectura del texto completo. Y la experiencia de la obra literaria en todas sus manifestaciones, incluyendo, por supuesto, la obra dramática, el texto dramático, el teatro, es lectura, por supuesto que sí. Todos estos géneros que hemos hablado suponen la lectura distinta, la lectura que puede ser veneno o remedio, digámoslo así, farmacón. Pero la lectura es abierta y hay un concepto que aquí he señalado que es la anadialéctica de Enrique Dussel. Es decir, que yo, a quien se le ha visto como inferior, como indígena descendiente, por ejemplo, o como afrodescendiente, por ejemplo, ese que está fuera del círculo de los elegidos, también lee, también puede leer. También puede ser un gran lector, un gran escritor. No hay garantía de fabricarlo. Los grandes lectores emancipados, liberados, con pensamiento crítico no se fabrican, se forman. Y es un proceso muy complejo realmente. El Cebucán va ascendiendo, pero puede no hacerlo. No hay garantía de que se haga. Entonces, finalmente, debemos contribuir a la superación del fantasma de la colonialidad, de estar reetiquetando y clasificando a los seres humanos como inferiores o superiores. Se trata entonces de pensarnos como iguales, pero no porque hemos sido fabricados en serie, no, porque también somos distintos, y qué bueno que seamos distintos. Y lo que queremos es, justamente a través de herramientas de formación de lectores emancipados, liberados, descolonizados, como el Cebucán emancipador, contribuir a ese lector, independientemente que estudie en la Facultad de Ingeniería de la UCB o en la Escuela de Letras de la UCB o en la Escuela de Filosofía de la UCB o en la Escuela de Biología de la UCB. No se trata entonces que este es un curso para estudiantes de letras
¿O este es un curso para estudiantes de filosofía? ¿Y quiénes quedaron afuera? Los de matemáticas. Entonces, pues queda este discurso abierto para que ensayemos bien este concepto del Cebucán emancipador, pero que ayudemos a leer y a leer de otro modo. Gracias.